Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión del canal. Hoy vamos a tener un tatu black and gray. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo armo el diseño, cómo elijo los materiales y el proceso de tatu final. En esta ocasión el cliente es Mariano, es un amigo de la casa y no me dio muchas especificaciones con respecto al diseño, así que me dio mucha libertad para crearlo. Armamos un diseño en black and gray con un par de recortes en estilo collage. Vamos a ver cómo queda. Elegí esta imagen por la iluminación que tenía. Creo que si le doy más contraste puede generar mayor impacto. También descargué algunas otras imágenes. Quería ponerle recortes de diarios y demás. Así que saqué un par de referencias que medianamente ya las tengo guardadas y voy eligiendo dependiendo de qué tengo que hacer. Lo primero que hago por lo general es ubicar la imagen principal en el punto de foco que quiero que llame la atención. Si tengo una mirada o tengo ojos dentro del diseño, la vista siempre va a ir primero a ese lugar. Por ello voy a acomodar los elementos de tal forma de que hagan un recorrido y que lleven la atención a ese punto que quiero resaltar. Lo primero que voy a hacer es importar la imagen principal y voy a empezar a definir la ubicación de los otros elementos. Así de esa forma sé cómo puedo generar más contraste o dónde ubicar los elementos más oscuros y los más claros. Para hacer que resalte más la oscuridad de este ojo voy a poner un elemento bastante blanco al lado. En contraposición de este lado, para que resalte más esta cara, voy a poner un elemento más oscuro. Esto simplemente es para saber cómo acomodar el diseño y después voy dándole mucho más definición. Quiero que solamente quede la mirada y ahora voy a delimitar cuál va a ser la forma o el tamaño del diseño final, más o menos, para tener una referencia. Puedo tomarlo de guía para después poder darle los detalles más. Sobre esto voy a pegar los elementos que ya tengo previamente descargadas. Descargar imágenes de referencia ya les sirve a ustedes para poder armar el diseño teniendo en mente los elementos que van a agregar. Si yo tengo 4 o 5 elementos ya en la cabeza que sé que los quiero ubicar, al momento de armar el diseño, si ya tengo los componentes en la cabeza, sé cómo distribuirlos para generar una composición armónica. Cuando descargué este elemento ya sabía que lo iba a utilizar. Voy a quitarle el fondo para poder tenerlas por separado y poder trabajarlas individualmente. Me gustaría agregar parte de un recorte de diario. Esto también es a grosso modo para saber cómo ir ubicando los elementos o cómo ir generando más contraste. Terminé de acomodar los recortes que quería utilizar. Ahora voy a darle las sombras proyectadas y definir un poco relieves, texturas y demás. Y así finalmente queda el diseño. Lo vamos a imprimir, lo calcamos y arrancamos. Para el transfer voy a ir definiendo todos los contornos simplemente. No voy a entrar mucho en detalle para no cargar el stencil y que después me complica a la hora de la lectura. No tiene mucho secreto, todas las partes del rostro lo voy a hacer con islas y esto lo voy a hacer de forma lineal simplemente calcando los cortes, los bordes, las zonas donde cambia la luz, las partes más oscuras y las partes más iluminadas. Tienen diversas formas de hacer el stencil. La más común es esta, manual, de forma tradicional. Lo pueden imprimir también. Ahora hay impresoras con cartuchos que tienen las tintas para el stencil directamente, o lo pueden hacer en termo. En caso de hacerlo en termo, tienen que marcar las islas previamente en un programa, en la tablet, o ya tienen que tener trabajada la imagen de cierta forma que las zonas claras y oscuras estén bien delimitadas. Lo mismo si lo imprimen al stencil directamente en la impresora. Para poder diferenciar las zonas claras de las oscuras, si el stencil va a tener mucha carga de información y se le va a complicar a la hora de la lectura, lo que pueden hacer es delinear las zonas más claras con una línea sólida, firme, y las líneas oscuras con líneas de puntos, o viceversa, como les sirva. De esa forma van a diferenciar bien dónde están los puntos de luz u oscuridad y no se les va a confundir. Bueno, así quedó el stencil. Ahora le voy a hacer unos cortes para que se adapte mejor a la zona donde vamos a tatuar. Voy a hacer los cortes como mostré en videos anteriores, en lugares donde no me complica la lectura del diseño. Vamos a ver cómo queda. Cuando hago tatuajes en estilo black and gray, uso 3 tonos de negro. El primero
al 100%, lleno el tetín grande. El segundo lo utilizo en un 50% y el tercero solamente cubro la base del tetín, que podría ser de un 10 a un 15%. Y el resto lo completo con un diluyente. Para este tatu voy a usar 3RL, 7RL, 7RS, 11RM y 15RM, todas de 0.35. Bueno, arrancamos. Vamos a darle. Empiezo delimitando este elemento con una aguja de 7RL. Voy marcando todo el contorno, muy suavecito también porque no quiero que quede tan delineado, sí que me quede marcado para después poder tirar una sombra proyectada. Voy a hacer los números, toda la parte lineal y de ahí voy a pasar al sombreado con un RM. Para hacer las líneas estoy usando un stroke de 4 y la máquina la tengo en 9.1. Como ven, el stroke está en 4,5, perdón. Seguramente lo voy a cambiar. En este tatu voy a usar un stroke de 3,5, de 2,5. Voy a cambiar bastante dependiendo de lo que voy a ir haciendo. Necesito que esta zona quede ya pinchada de la primera pasada, así no tengo que volver a retocarlo y lo único que tengo que hacer es darle volumen con las sombras. Voy a arrancar con las sombras, a empezar a sombrear todos los elementos de costado. Cambié el stroke a 3 aproximadamente y bajé la revolución a 8,5 para que sea mucho más suave. Voy a empezar con el tono intermedio, que sería un 50%. Voy a pasar de más oscuro a más claro. Voy a arrancar con forma de péndulo en sentido lineal. Y a poco voy a ir abriendo los poros muy lentamente. Acuérdense que siempre van a poder oscurecer, pero no van a poder aclarar, entonces vayan trabajándolo muy lentamente y una vez que llegan al tono que desean van pasando a la etapa siguiente o a la sección siguiente. Si la zona que desean pintar tiene que quedar bastante oscura, les recomiendo que arranquen con el pigmento intermedio, porque si empiezan a sombrear con el tono mucho más claro le va a llevar más tiempo y corren el riesgo de lastimar. Para este elemento busco un tono intermedio, que no me quede negro sólido, ni tampoco un gris muy claro, sino un tono intermedio para que se diferencie de esta zona que voy a aplicarle negro sólido. Tal vez al momento de aplicarlo no se note la diferencia, pero una vez que cura y baja los tonos se nota bien la diferencia de tonalidades. Vamos cubriendo todo y oscureciendo las zonas. En algunas partes dejé un poco más claro para generar una textura y que no me quede un bloque tan sólido. Y en este sector también voy a darle una zona de luz. Así que voy a ir haciéndole mucho más suave. Para hacerlo de forma lineal y con un movimiento pendular es mucho más fácil lograr que una sección sombreada sea más homogénea. Si yo voy haciendo círculos, no digo que no sirva, pero a mí me funciona mejor de esta forma, ya que si lo hago círculos, por ahí me quedan muy marcados los círculos y al hacerlo de esto puedo cubrir más espacio, pudiendo unir cada trazo con otro de forma natural y homogénea, que no me quede muy marcado. También por eso uso agujas RM, entonces los bordes tampoco quedan marcados a la hora de sombrear, es mucho más suave. Para esta área estoy usando el pigmento diluido. Este tiene un 10% de pigmento y el resto es diluyente. Voy a buscar que trabaje más el contraste que hace con la piel y no saturarla tanto para que esta zona no me quede tan gris. Si tenemos mucho espacio cargado, necesitamos abrir el diseño con espacios sin pintar o espacios de piel. Eso le da una mejor lectura también. Entonces simplemente voy a marcar dobleces y texturas
pero lo justo y necesario en estas partes para que me abra un poco el diseño y lleve también a que llame la atención el ojo. Los movimientos también son pendulares y más suaves. La idea es simplemente tonalizarlo para que cuando cure esta zona se vea más o menos gris, muy clarito, muy suave, para que se noten las capas o los distintos planos del diseño. Por lo general, para definir bien las zonas, una vez que termino de sombrear todo el área, con un RS o RL, dependiendo de lo que tenga que hacer. Si la zona es muy grande, la zona a definir es muy grande, uso un RS. Si es muy chica, prefiero usar un RL, que sé que son cosas puntuales. En este caso estoy usando un RS, voy a empezar a definir bien los bordes de esta sección. Ya lo tengo sombreado, me falta solamente la parte de abajo, pero voy a empezar a marcar todas estas partes, estas zonas y dar la sombra proyectada acá. Cuando hagan sombras proyectadas, les aconsejo hacer con un RS. Entonces, cuando el tatu baja y cura del todo, la sombra proyectada siempre queda más oscura y te da esa sensación de que se está despegando del plano o que está en un plano distinto de la imagen. También suele funcionar eso para la nariz, entonces siempre queda bien delimitado la zona de la nariz y la sombra y separa los planos. Voy a hacer la sombra de esto y ya con eso terminamos esta sección y pasamos a la parte de la cara. Estoy utilizando el zoom in más claro. Siempre lo hago en forma recta. Quiero dar la sensación de que esta parte está más levantada, así que le voy a hacer la sombra un poquito más grande, mucho más amplia, para generar esa sensación. Voy a pasar a delinear el ojo y de ahí arranco a sombrearlo. Voy a tomar una aguja de 7RL y marcar todas las zonas más oscuras del ojo para terminar definiéndolo muy bien. Esto lo hago con una aguja de línea y bien sólido, entonces cuando cura esto queda perfecto y bien oscuro, se diferencia muy bien del resto. Siempre se va a ver mucho más oscuro algo que pintamos con una aguja de línea que con una aguja Magnum. Tengan en cuenta que con el Magnum el color va distribuido o la tinta va distribuida a lo largo de la paleta, y en cambio en una aguja de línea o un RS siempre va a un punto preciso y tiene más carga de pigmento. Esta parte también puedo hacerlo con RS, pero si lo hago despacio con un RL no llego a lastimar y logro el mismo resultado. Para darle mayor definición a la imagen siempre recomiendo con una aguja de línea marcar todos los contornos, marcar bien las zonas de oscuridad. Si la zona es negra, tratar de llegar bien a las líneas. Eso le da mucho más solidez, más prolijidad y queda mucho más definido. En cambio, si estoy acostumbrado a trabajar solamente con aguja Magnum o RM y le doy definición con el canto de la aguja o me amaño para no usar otro elemento, con el tiempo eso siempre pierde definición. Entonces mi consejo es que siempre delineen o usen agujas de línea, ya sea RL o RS, para darle mayor detalle. Estoy definiendo un poco estoy delineando en realidad las letras de acá para poder pintarla de forma sólida, y aprovecho para definir también estos bordes con esta aguja de 7RL. Después de haber sombreado todo, voy a darle mucho más definición con una aguja liner. El área de arriba voy a jugar más con el contraste que hace las letras negras con el tono de la piel, así no oscurezco tanto el área y le genero mayor apertura en esta parte. Para pintar la zona interna de las letras, bueno, ya la tengo delineada ahora. Uso la misma técnica que en videos anteriores de relleno sólido. Lo voy haciendo hacia un lado para abrir bien los poros y lo refuerzo haciéndolo hacia el otro lado. Siempre tratando de cubrir bien la zona. Esto también lo pueden hacer con una aguja Magnum, que no sea RM, sino que sea plana, para darle más precisión a los bordes. Pero si se sienten cómodos o confiados con el RM, lo pueden hacer sin problema.
Para la nariz voy a delinear bien las fosas y el borde de abajo para después poder sombrearlo y que esto me quede bien marcado y bien definido. Voy a aprovechar y voy a delinear la parte interna de la boca para que no se me borre. Esta parte va a ir bien oscura, así que voy a hacer la línea bien definida y ya queda en el primer trazo. Después el resto lo voy a hacer solamente con la Magnum. Detalles del labio le voy a dar con un RS para reforzar las texturas. La mayor parte lo hice con un RM y después los detalles finos lo voy dando sí o sí con una de lima para que quede bien definido. Para esta zona que tiene muchos detalles voy a usar una aguja de 3 RL para hacer todas las letras chiquititas y el Sumi al 50%. Entonces con eso evito que con el pasar del tiempo no se terminen juntando las letras y sufre menos expansión la tinta. Solamente voy a resaltar los detalles de luz y los cortes de papel para que quede diferente al resto. Para el resto del papel, la parte blanca voy a dejar que trabaje solamente la piel y el contraste de la tinta con el tono de la piel. Bueno, ya estamos con los últimos detalles de blanco, faltan los brillos acá del labio y ya terminamos. Pasaron, 5 horas 39 de tatu, casi 6 horas. Bien bancado también vos, ¿no? Acá el lienzo se rebancó. ¿Querés dejar tu Instagram? Bueno, terminamos, vamos a limpiarlo bien. Le voy a poner unos papeles y lo vamos a mojar un poquito y después de 10 minutos lo vamos a sacar. Con eso ya va a bajar la irritación y va a cortar el sangrado para poder sacar una buena foto. ¿Cómo lo sentís? ¿Bien? ¿Arde? Cada vez que hagan un tatu, un black and gray, no tengan miedo a agregarle negro. Mientras más negro tenga, obviamente bien equilibrado, mucho más contraste va a generar y va a ser más duradero y legible. Toda esta zona cuando empiece a bajar un poco, si bien ahora parece muy oscuro, eso después queda mucho más claro por el tono de gris que usamos. Así que denle negro con confianza. Bueno amigos, llegamos al final de esta sesión, de este largo día de trabajo. Espero que les haya gustado el resultado. Si tienen dudas o consultas me lo pueden dejar en los comentarios. No olviden de suscribirse, de activar la campanita para los próximos videos y también les invito a mirar los videos anteriores donde pueden sacar información sobre otros estilos. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima sesión. Chau, chau.